servicio de adoración a nuestro Dios en esta mañana, y los invito a que abramos nuestros himnarios para entonar una alabanza. 213, por favor. Himno número 213. Entonamos. Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andaré en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, Oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y en mi única esperanza gozar bien. redención. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Tienen palabras de oración, hermanos, y enseguida seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por este nuevo día. Gracias porque nos dio el descanso apropiado a nuestros cuerpos y nos da la oportunidad de reunirnos como tu iglesia para glorificar y ensalzar tu santo y precioso nombre. Ahora, Padre Santo, queremos pedirle que despeje nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos, para así, Señor, podernos enfocar en esta adoración que estamos haciendo en su honor, y queremos, Padre, que usted sea el invitado de honor en este lugar. Queremos pedirle, Padre, que usted sea con aquellos hermanos, hermanas que aún han de venir en el camino, que apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar, para que se puedan gozar junto con nosotros de esta fiesta espiritual. Bendiga a tu siervo que traerá el mensaje, que usted me dé palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las cuales usted quiera que yo hable, y que ese mensaje, Señor, que no se lo lleve el viento, que no se vaya a comer las aves, esa semilla que será implantada, Padre Celestial, sino que la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, pero darla a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Le pedimos de la misma forma que bendiga a nuestros hermanos que estarán al frente de tu alabanza, Señor, que lo estemos haciendo para la honra y la gloria suya. Siga dándonos corazón de siervo, Padre, para seguir obrando en las cosas suyas. Bendito sea su nombre por siempre, y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Después de esta alabanza vamos a ver si puede Saúl dirigirnos en dos alabanzas, Saúl. Después de esta. ...99... Canto número 99... ...de mi tierno Salvador. ...99...
De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor. Gloriaré en el favor de Jesús. De Tiniebla me llamó, de cadena me libró. De la muerte me salvó mi Jesús. mi Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió. De su muerte me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición, Del impío corazón me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón de la ruina salvación. Por tristeza bendición dio Jesús. mi Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, De su gozo me llenó, de su vida me dotó. mi Jesús. En el mundo al vagar, Solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Malas lágrimas de ayer han pasado y placer, ya comienzo a tener en Jesús. mi Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, De su vida me dotó. mi Jesús. De lo falso a su vez, Del mundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su Padre en la salud, y nos da de gratitud. a Jesús. Mi Jesús, cuán precioso. Es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, De su gozo me llenó, llenó, de su vida me dotó. mi Jesús. Amén. Buenos días, Hermanas, hermanos, que el Señor esté. con cada uno de ustedes. Vamos a cantar. Cantar el himno 2. Canta, oh buen cristiano. Si lo tenemos, cantemos. Cantamos. Buen cristiano, dulce será el cantar, hace el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, Canta en el soy en luz, el mar así resiste, canta de Jesús. canta. Buen cristiano, entra tu corazón, alza tu soberano, la feliz canción. Siempre está lleno el mundo. De angustias y dolor, canta el amor profundo,
y vamos a cantar el himno 49 en la viña del Señor. Si lo tenemos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducidos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Estamos, hermanos, estudiando los 5 puntos de la adoración, ¿verdad? Porque esto es lo que Dios ha Mandado como parte de la oración. ¿verdad? Hemos estudiado concerniente a la oración primeramente, y luego la semana pasada estuvimos hablando concerniente a la alabanza, a los cantos. Y esta mañana, hermanos, otra parte fundamental es concerniente a la cena del Señor. Recuerden que estamos estudiando los fundamentos bíblicos. Estamos estudiando fundamentos bíblicos y ahorita solamente voy a tratar de hacerlo más por encimita, pero más adelante, hermanos, aparte de los fundamentos bíblicos es concerniente a la cena del Señor y ese sí lo vamos a tomar un poquito más a detalle, ¿verdad? Pero ahorita solamente vamos a darle de ello. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha instituido que participemos concerniente a la cena del Señor. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuándo es cuando debemos nosotros, como cristianos, debemos de participar de este emblema, de la cena del Señor, hermanos? ¿Sí? Porque por ahí hay una iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, de la cual cada vez que ellos se reúnen,
están participando de la cena del Señor. Y se reúnen los miércoles, en los miércoles participan de la cena del Señor. Si es el domingo, participan del domingo, ¿verdad? Pero en sí mismo, ¿cuándo fue que fue instituida la cena del Señor, hermanos? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Cada primer día de la semana, dice las Escrituras, hermanos, que debemos de participar de ello. Y los invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 20. Y el versículo va a ser el versículo 7. Sí, es una clase. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Okay. Entonces, de acuerdo a esta porción de las Escrituras, hermanos, el apóstol Pablo estaba predicando, hermanos, antes de partir al día siguiente. Pero antes de ello, hermanos, dice que era el primer día de la semana, número 1. Estaban los discípulos reunidos el primer día de la semana. Y dijimos, hermanos, que el primer día de la semana es el domingo, hermanos. ¿Ok? Ahora, número 2, hermanos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a partir el pan. Iban a conmemorar, hermanos, o iban a partir el pan, ¿verdad? Antes de partir al día siguiente. Entonces, vemos cómo la Escritura, hermanos, en sí mismo nos enseña que cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, debemos de hacerlo cada primer día de la semana. Hay religiones, hay denominaciones, hermanos, que muchos de ellos lo hacen una vez al año. ¿Sí? Lo hacen una vez al año, ¿verdad? Pero la Escritura no dice que lo hagamos una vez al año, hermano, sino que lo hagamos cada primer día de la semana, hermano. Cada domingo, cuando usted viene a adorar a Dios, cuando usted se reúne con la iglesia, hermanos, cuando estamos alabando, orando, la predicación, hermanos, entonces también debemos de ¿qué? De participar de la cena del Señor. Pero fíjense, hermanos, primeramente, cuando uno va a venir y va a participar de la cena del Señor, ¿qué tenemos que hacer antes que todo, hermanos? Examinarnos. Debemos cada uno de nosotros examinarnos, hermanos, para ver si estamos dignos de participar de ello. Porque también, hermanos, cuando no estamos dignos de ello, entonces la Escritura también nos enseña algo de suma importancia y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero quiero que quede claro esta parte, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder participar de ello, hermanos, debemos claramente autoexaminarnos, hermanos, para poder tomar de la cena del Señor. ¿Sí? Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 11. Versículos 31 hasta el 34.
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. El 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. ¿Okay? Entonces, hermanos, se fija primeramente lo que está diciendo el versículo 31, ¿sí? Que dice que debemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? para que así Mismo, dice ahí, hermanos, no fuésemos. juzgados. Entonces, Si nosotros nos podemos autoexaminar y si sabemos que estamos bien delante de Dios, entonces ¿qué debemos de hacer? Participar de la cena. el Señor. Pero Y si nos hacemos el autoexamen, hermanos, y sabemos que no estamos bien de nosotros, entonces, ¿sabes qué? es mejor no participar. De ello. Porque entonces seremos juzgados al participar de Él, siendo Nosotros mismos, ¿qué cosa? Castigados. Castigados, hermanos. Pero no castigados por nosotros mismos, sino castigados por nuestro Señor, por nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Mas siendo, dice el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. hermanos. ¿Sí? Hermanos, aquellas personas Que aún no han venido a los pies de Jesucristo, aquellas personas que están están haciendo lo que ellos quieren en el mundo, Dios los va a juzgar. a cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ellos hayan hecho en esta vida. ¿Por qué creen que cuando Pablo escribió la Segunda carta a los Corintios, específicamente específicamente en el capítulo 5, versículo 10, dice, hermanos, claramente, que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo? ¿por qué razón, hermanos? ¿Por qué vamos a compadecer ante el tribunal De Cristo. Y no solamente yo? No solamente usted, pero todos en general, hermanos, vamos a... compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué razón, hermanos? Se preguntará usted, bueno, yo soy una persona buena, Yo he ayudado a gente, yo he apoyado en todo lo que yo pueda. Pero ¿por qué el Señor me tiene que buscar por nuestros actos, hermanos, Pues dice que nos va a juzgar a todos conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. conforme a lo que hayamos hecho, hermanos? y parte de ello, hermanos, es concerniente Concerniente también a la cena del Señor, hermanos. ¿Por qué cree que dijo Pablo? Examínese cada uno de vosotros. ¿Por qué razón, hermanos? Nomás porque quiso el apóstol Pablo, hermanos. así. Pues No. también el 27 hasta el 28, 29. Ahí vamos para allá. ¿Por qué? Porque es importante, esos platitos que están ahí al frente no es solo el plato. Digo, no es que tengan tampoco algo extraordinario en tal, sino que dice en memoria de la muerte de Cristo. En memoria del sufrimiento que él pasó. Sí. Cuando yo me imagino que los discípulos en ese tiempo comían como nosotros cuando, hoy es mi cumpleaños, te invito a cenar, o sea, no les vas a dar un pedacito, les sirves a llenar, ¿verdad? Por eso también les llama la atención aquí de que espérense, y si tienen hambre coman en la casa, o sea, trae un propósito el estar reunidos. Nosotros participamos en memoria de, no es como de que comes, bebes la copita o esto y ya llenaste, no, estás haciendo algo en memoria del sacrificio de Jesús. El participar de esa copita tiene un sentido lo mismo que el partir el pan, porque Simbólico. así, en memoria, pues de hecho dice ahí abajo, En memoria. en memoria de, no es como que, o sea, es en memoria, y en memoria es cuando tú estás a conciencia diciendo, esto es importante, y por qué es importante, por lo que ya sabemos que padeció Jesús. No era, él lo debía de hacerlo, pero lo hizo. Entonces, la reverencia que nosotros le demos, la importancia que le demos, y es lo que recomienda aquí Pablo, que dice, examínate,
Porque si tú no te examinas, yo sé que he pecado, vengo enojada, vengo peleada, todos me caen gordo, y luego vengo y participo de estos actos en memoria de, ni siquiera es en memoria porque yo vengo mal. Y dice, y pon cuidado, dice, porque entonces ya no vas a ser juzgada. Si tú te examinas y tú te das cuenta que vienes mal, pídele perdón a Dios. Examínate, dice, y si no, vas a ser juzgada. Pero por el juicio que vas a recibir castigo de parte del Señor. No sé cómo, al menos no sé si esto va a ser en corto, pero lo que sí sé es que en la eternidad, el día del juicio, ahí sí se va a juntar. Ahí van a estar todas las rayitas. A lo mejor ahorita no pasa nada, ¿verdad? Por eso mucha gente, bueno, me acordé de aquel hermano que simplemente aconsejaste tú, no participe de la comunión, no pisotee más la sangre de Cristo, arrepiéntase, y lo tomó a mal. Es mandamiento de Dios. ¿De qué habla esto? Cuando tú tienes temor de Dios, te vas a detener, porque estás pisoteando. O sea, no se trata de que hoy me siento bien espiritual, hoy me voy al cielo con todo en zapatos y Dios me lleva, porque me siento bien. No se trata de la espiritualidad. La salvación no depende de tu estado de ánimo. Es lo que tú sabes que vas haciendo, y si sabes que te falta, pues esmérate. Si sabes que estás pecando, pues pídele perdón a Dios, porque te vas a morir en cualquier rato. ¿Y cómo te quedaste? ¿Viene el juicio para ti también? Ser condenados como el mundo. Condenados con el mundo, eso es lo que dicen los que no conocen de Dios. Que dijo un hermano por ahí, es bien bonito cuando la gente muere a alguien, oye, pero si sabes que era un delincuente, todo el tiempo fue un delincuente, Dios tenga misericordia de él. Ah, sí, eso es excelente decirlo, solo Dios lo que vaya a hacer. Pero nosotros queremos, en nuestro sentido de amor, ponerlos al lado del Señor, abrázalos. Te digo que ahora traigo la frase esa de, y mamita María, cúbrelos con tu manto. O sea, son puras blasfemias, son puras cosas que no son reales, porque nosotros queremos tener conciencia, ¿cómo? Tranquila la conciencia, y deseamos lo mejor para nuestros seres amados. Pero si no estás ahí, tú también te vas a ir para allá, que te cubra la Marita con su manto, porque no estás haciendo las cosas bien, no va a pasar, no existe. Gracias. Hermana Francis. Si alguien venimos a la iglesia, pero antes de llegar a la iglesia algo pasa y se portó muy mal, entonces no es ni digno de recibir la cena. La cosa, hermana, es que si usted sabe que hizo algo mal, es preferible que se ponga primero a cuentas con Dios, que esté bien con Dios, porque el versículo 26, 27 de ahí mismo del libro de los Corintios, fíjense lo que dice también, 27, 28, 29 y 30. Fíjense lo que dice ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente quiere decir que, hermanos, que no eres digno de no poder participar, de no tomarlo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Ahí mismo lo dice, ¿será que? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Número 1. Ahora dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, si usted sabe bien, o si yo sé bien, de que yo hice algo mal, entonces, si yo hice mal y si yo participo de ello, lo que yo simplemente estoy haciendo, ¿qué? Pisoteando la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo no tengo, y es de acuerdo a ello, me va a juzgar a mí el Señor, ¿sí? Ahora dice, porque el que coma y beba indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice ahí, hermanos? Juicio come y bebe para sí. ¿A cuál juicio, hermanos? ¿Cuándo va a ser el juicio? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión.
Él nos va a juzgar y por nuestros hechos tenemos que dar cuentas a Él. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros ya duermen. Hermano, es que una vez, ya hace años, yo tenía un carro, me chocaron por atrás, estaba un poco chocado, y tenía que, se abría la trunk, so tenía, lo amarré con un alambre, no me acuerdo. ¿Y todo tiempo yo antes me cargó? Ese día vino otro predicador. Y a ver que pues soy la primera que llevo y la lista y todo. Y yo ve. Y luego ya cuando llegaron los demás hermanos, dijo, bueno hermanos, pues no sé cómo vino esa conversación que dijo, que nadie estaba en un carro, dijo chocado, y el trunk amarrado con un alambre, dijo, ay, no lo dejaron. No dije nada. Pero por mí me sentí mal, pero me enojé. A mí ¿Molestó el comentario? sí me molestó y me enojé. Y dije, no puedo tomar la cena, no puedo tomarla porque me enojé. Y no la tomé ese día, se la tomé. Porque usted estaba haciendo de acuerdo a lo que decía la Biblia, ¿verdad? El coraje, el enojo que causó el mal comentario, ¿verdad? La llevó, le impulsó a hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la actitud que debemos de tomar nosotros cuando sabemos que algo no está mal o que realmente me hicieron enojar y etcétera. Hermanos, ¿sabes qué? Es mejor no participar de la cena, relájese, ¿verdad? Y si es necesario pedir perdón a Dios, pida perdón a Dios, porque Él es un Dios perdonador. Fue lo que hice, le pedí perdón al Señor, Sí, pero no le dije a nadie, Sí. ni al predicador que vino, ni nada. exacto. Entonces sí, ¿qué dice? Ven y participa. ¿Qué dice? Hay un pasaje de la Biblia, no lo traigo apuntado ahorita, pero dice ese pasaje de la Biblia, hermanos, que si tu hermano te ha ofendido o sabes que tienes algo contra tu hermano, dice, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda ahí. Deja tu ofrenda, ¿ves? ¿Y qué dice? Y reconcíliate con tu hermano. Y si te ha perdonado o si han hecho las paces, ¿verdad? Dice que dice la contestación. Ven y ofrece tu ofrenda al Señor. Es lo que debemos de hacer. Pero para hacer eso, hermanos, tenemos que autoexaminarnos. Mateo 5, 23 y 24. Sí. Mateo 5, 23 y 24. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Quiero ser digno delante de la presencia de Dios? Autoexamínese. ¿Quiero participar de los emblemas? Los emblemas quiero dar a entender a lo que es la cena del Señor, a lo que representa. Póngase a cuentas con la persona que lo ofendió. Y venga al Señor y participe de ello. Porque dice aquí la Escritura, hermanos, porque el que coma y beba indignamente. Entonces, en otras palabras, si tú estás participando en pecado y participas de ello, tú sola te estás condenando. En otras palabras, es lo que así dice la palabra de Dios. Yo no lo digo. En el verso 27 aquí MacArthur dice, venir a la mesa del Señor, en la explicación, aferrado al pecado personal, no solo deshonra la ceremonia, sino también su cuerpo y su sangre. Hoy estamos ofreciendo un culto, en un ratito más, cuando participamos de los actos de la comunión, estaremos ofreciéndole algo al Señor, una forma de adoración, que a Él le agrada. Entonces dice, pues con eso, venir con tu pecado, no arrepentido y participar, estás deshonrando. No tiene el mundo que saberlo, pero tú sabes que vienes mal. Y hay gente que no pone atención en esas cosas, ¿no? Y pecamos con tanta deliberalidad y llegamos y participamos como si tuviésemos pedir comida en un lugar y como y ya, sin la conciencia. Dice, deshonras la ceremonia, sino también su cuerpo y su sangre.
al tratar con livianidad el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso es necesario exponer todo el pecado ante el Señor, el verso 28, y entonces participar después de arrepentirse, para no ridiculizar el sacrificio por el pecado con un apego a... No debes hacerlo, porque si no, o sea, lo que estás haciendo es como que te estás burlando. A lo mejor nosotros no sabemos, ¿verdad? Que a lo mejor ustedes no saben que yo vengo pecando, o que vengo enojada, o que vengo peleada, o que vengo, ahorita todo el mundo me cae gordo. Pero Dios sí lo sabe. Y llegar aquí, aquí o en cualquier congregación donde se sirve la cena del Señor, la iglesia de Cristo, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Tenemos que cambiar. Así es, hermanos. Y entonces, es importante, hermanos, examinarnos antes de participar, ¿sí o no? Sí. Amén. Sí. Es importante, hermanos, para poder ser dignos de participar o de tomar la cena del Señor. Sí. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 11, versículos 23 al 26, dice primeramente, hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién? ¿Quién ha enseñado, hermanos? ¿Quién es el que está hablando aquí? El apóstol Pablo, hermanos. Porque yo recibí del Señor, dice ahí. Porque yo, Pablo, recibí lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, me ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Sí? Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 15, 3, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se fija, hermanos? Pablo está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, lo que Pablo recibió de parte del Señor, hermanos. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice Mateo 26, 26. Mateo 26, 26, hermanos. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué ejemplo más mejor tener del mismo Señor Jesucristo? Y Él mismo está diciendo, hermanos, y mientras comía, tomó Jesús el pan. ¿Estaban qué? ¿Celebrando qué cosa, hermanos? La Pascua. Estaban celebrando la Pascua en ese día. ¿Sí? Pero cuando el Señor Jesús ahora dice, hermanos, que tomó el pan y lo bendijo, que dio gracias, dice que lo partió. Pero ahora les dice, Hermanos, el motivo o la razón por la cual lo estaba haciendo. ¿sí? ¿Y qué era lo que representaba el pan, hermanos, ahí? ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo, hermanos? Él mismo dice que esto es mi cuerpo. Sí, exactamente. Marcos 14, 22 al 14, hermanos. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Se fija, hermanos? Ahora, hermanos, Aquí
aquí nuestro Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor, ¿verdad? Y les dice, tomar esto, tomar el pan. Y dice ahí que representaba el pan, hermanos. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice claramente, hermanos. Y luego dice, y tomó la copa. Y habiendo dado gracias, dijo, y bebieron ellos. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor bendice la copa, les dice, beber de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, hermanos. Esto estaba representando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que iba a suceder más adelante, hermanos. Él mismo estaba anunciando su propia muerte, lo que iba a suceder. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor y les dice, esta es mi sangre, estaba diciéndoles, por todos es la causa que voy a morir yo. Y voy a derramar mi sangre. Y esto es específicamente lo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿Está quedando claro esto? ¿Sí? Otro pasaje más, hermanos. Lucas 22. Debe nomás unas cuantas hojas más adelante, hermanos, para Lucas. En el capítulo 22. Lucas 22, versículos 17 al 20, hermanos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto, ¿en qué, hermanos? En memoria de mí, hermanos. De igual manera, dice el versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, hermanos. ¿Se fija? Entonces, cuando usted viene a adorar a nuestro Dios, cuando usted viene, hermanos, venga dignamente delante de su presencia, para que así mismo usted pueda participar de estos emblemas, hermanos. Sí. Entonces, regresando a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, hermanos. Una vez más dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que estamos anunciando, hermanos? La muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Esto es importante, hermano. Esta es parte fundamental de la adoración a nuestro Dios. Si llegara a faltar esta parte fundamental, entonces no sería una adoración completa. Una adoración completa no sería, hermanos, lamentablemente. Por eso es de que nosotros tomamos la cena del Señor el primer día de la semana. Así es. Cada vez que nos juntamos. Sí. Porque hay muchas diferentes denominaciones que se juntan nada más una vez al año, ¿no? Sí.
Yo digo, hace poquito me enteré de una iglesia del Señor, una iglesia de Cristo, hermanos, ¿sí? Que cada vez que ellos se juntan, cada vez que ellos participan de la cena del Señor. Y lamentablemente están equivocados. Porque dice la Escritura, y lo acabamos de ver bíblicamente, hermanos, que debe de ser cada primer día de la semana. ¿Sí? Si no fuese así, hermanos, entonces estuviera diciendo la Escritura, cada vez que ustedes se reúnan, tomar, comer, eso. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, dijimos que lo estamos haciendo ¿para qué, hermanos? Para honrar y Dios del Señor. Honra y Dios del Señor. Honra y gloria del Señor, sí, pero ¿para qué, hermanos? Para hacer memoria Para hacer memoria ¿de qué? de la muerte de Cristo. De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y anunciar su venida, hermanos. Exactamente. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, ¿qué es lo que representa el pan? Su cuerpo. Dijimos que representa el cuerpo, hermanos, o simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado, que fue maltratado, que fue golpeado, pisoteado, escupido, etc. Hermanos, cuando iba rumbo al Calvario, cuando Él llevaba su cruz cargando. ¿Sí? Número 2, hermanos, ¿y qué representa el jugo de uva o la copa, como decimos, o como dice la Escritura? Bueno, simboliza la sangre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Cuando fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, hermanos. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? ¿Quedó claro este punto de la cena del Señor, hermanos? Todavía me quedan 10 minutos y quiero tratar de a ver si puedo aventajar el siguiente punto. Ya oímos todos los que estamos aquí, ya sabemos lo que tenemos que hacer si andamos mal y que venimos a participar de la cena, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Exactamente, hermanos. ¿Sí? Sobre aviso no hay nada. Recuerda, hermanos, que el que coma indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces, en otras palabras, dijimos, hermanos, en el versículo 31, lo que usted tiene que hacer. Examinaos a nosotros mismos para no ser juzgados. ¿Sí? Sí, referente bueno, no sé si lo vas a describir, el pan, qué es lo que lleva, cómo se prepara. Ya ves que nosotros aquí pues tenemos la bendición de poder comprar la caja y hacerla, pero hay congregaciones que por su condición económica no pueden coger, que por su condición económica no pueden, o allá donde viven pues no llegan las cajas. Entonces, ¿cómo se prepara esta tortilla? Igual, ¿por qué jugo de la vid? ¿Verdad? ¿Por qué no jugo de manzana? O pues es que no hay jugo, pues échale de coca. O sea, ¿por qué en la Biblia te describe, ¿verdad? Así. En este caso, el jugo de la vid te dice... El jugo de la vid, hermanos, es el jugo de uva. Jugo de uva. Que viene de un viñedo. Exactamente. En el verso 28 del capítulo 26 de Mateo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que muchos es derramada para remisión de pecados. Y dice el 29, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y hay otro pasaje más que lo menciona. ¿Por qué de esa forma? Pues porque así se pidió, así se hizo. Así es. Entonces, el jugo de uva, hermanos, es lo que hace, lo que simboliza al participar de la cena del Señor, la copa, que le llaman, ¿verdad? Pero el pan, hermanos, el pan o la galleta,
no lleva levadura, no lleva sal, es simplemente harina con agua, hermano. A nosotros nos tocó ver cómo mi mamá lo hacía acá en el rancho, Sí. Tampoco se usa harina blanqueada. Esa harina de trigo, lo que se usaba en aquellos tiempos. Sí. Era harina de trigo y era simplemente agua. Y lo ponían a la lumbre. En el cocedor. Sí, pero es lo único que llevamos. Ya si le agrega poquita salecita. Es como la que dice, es que a veces hay personas que hacen eso, ¿verdad? Por eso tiene uno tiempo para prepararse, como decía nuestra hermana Olga, su mamá sabía que no lo tenía, pues ella lo preparaba. No es como que, no hombre, pues tráete unas galletas sabritas, hombre, pues total, hay que quitarles es nuevamente cuando a Dios le ofrecían sacrificios, Él decía, me vas a traer un corderito con esta edad y en estas condiciones. Y te decía, yo no quiero que me traigan lo manco, ni tampoco lo que está tuerto, ni lo que está enfermo. Pues que tienes un corderito, no, porque Dios te dice así. Y en este caso, esto es algo de importancia y a veces nosotros somos los que le restamos la importancia y pues échale de tal cosa de que al cabo que es en memoria, sabes que no es cierto, no es así digo. Entonces ahí es donde empieza uno también a cometer pecados al estar restando la importancia al mandamiento. Así es, hermanos. Entonces, esto es lo que representa, hermanos, o simboliza la sangre del Señor, parte fundamental de la adoración a nuestro Dios. Y por último, hermanos, porque ya el tiempo me ganó, son 5 minutos. Otra parte fundamental, hermanos, que es parte de la adoración, es concerniente a la contribución. ¿Sí? A la contribución. Y cuando estamos dando a entender con la contribución, hermanos, quiere dar a entender concerniente a qué? A la ofrenda, hermanos. A ofrendar. ¿Sí? En el antiguo pacto, en la ley antigua, se usaba lo que le llamaban el diezmo, ¿verdad? El diezmo era el 10% de lo que uno ganaba durante la semana, hermanos. Si uno ganaba, supongamos, $100, ¿verdad? En aquel tiempo está hablando, hermanos, entonces le correspondía dar el ¿qué? El 10% de los $100 que equivalían a $10 de ofrenda. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, en nuestros tiempos ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, parte fundamental es concerniente a la ofrenda, pero no nos habla en ninguna parte de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, a menos que yo sepa, hermanos, porque lo he leído, no he leído yo, hermanos, que diga que debemos de ¿qué? Dar el diezmo o diezmar cada primer día de la semana, hermanos. Sino que dice la Escritura, hermanos, que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, hermanos. ¿Sí? Y esto me trae a la mente, hermanos, aquella ofrenda de aquella viuda. ¿Se acuerda? Que vino y tenía 2 blancas, 2 moneditas. Y eso era toda su ofrenda que ella ofreció. Y tenemos más historias, hermanos, ¿verdad? Pero Dios lo que está viendo, hermanos, ahí es el corazón de nosotros que está dispuesto a dar. ¿Sí? Porque dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, hermanos. Fíjense lo que dice. ¿Qué fue el pasaje?
Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense, hermano. Concerniente a la ofrenda, versículo 2. Cada primer día De la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana, hermanos? El domingo, hermanos, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, fíjense, de usted semana y de mí, ponga aparte algo según haya prosperado, guardarlo para cuando yo llegue, no se recoja, entonces ofrendas, hermanos. So, haga de cuenta de lo que Dios le ha dado a usted durante la semana, hermano. Lo que usted tiene que hacer es apartar de ahí, Algo para el Señor. porque Dios nos ha bendecido en gran manera durante toda Toda la semana no, hermano. Entonces nos corresponde a nosotros regresarle algo Al Señor, como una muestra de gratitud a Él, hermanos. ¿Sí? Le estamos dando parte de lo que Él nos ha dado durante la semana, hermanos. Pero no dice, hermanos, que tienes que dar ¿el qué? El diezmo, hermanos. Sino lo que haya en tu corazón, hermanos. Entonces, no tiene que ser 10, no puede ser más. ¿Sí? Lo que haya en su corazón, hermano. Este es el punto que quiero que podamos analizar y ver claramente, hermanos. ¿Sí? Si el Señor, supongamos, hermanos, si el Señor me ha bendecido a mí con unos $500 durante la semana, es mi obligación apartar De ahí, regresarle al Señor lo que está en mi corazón, pero no tampoco ser como mezquinos. ¿Sí me explico, hermanos? Hermano, cuando era 10%, si era $500, daba $50. $50. Pero bueno, siempre se ha dicho que en ese tiempo no se pedía el dinero, era en lo que cosechaban, en sus tributos, Sí. en lo que la gente producía, no precisamente dinero, ¿verdad? Que eso es algo que ahorita se le hace burla, o no sé cómo decir la palabra, a las iglesias que todavía diezman. Que en el Antiguo Testamento el diezmo nunca fue dinero. Sí, exactamente, hermanos. Y por eso aquí ahora Pablo nos está diciendo en Corintios que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, hermanos. ¿Sí? Déjenme checar si tengo correcto el pasaje, hermanos. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 17 dice, hermanos, que debemos de qué? Presentar vuestras ofrendas, hermanos. Pero en sí mismo el pasaje que quería es aquel que dice, lo que haya propuesto en su corazón, porque Dios ama al dador. Sí. Ese es el pasaje que quería, pero no lo apunté bien. 9:7, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 9:7. Segunda a los Corintios 9:7. Dice, versículo 6, hermanos. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Se fija, hermanos? Lo que tiene usted en su corazón para dar, délo al Señor. ¿Sí? no con tristeza. Imagínense, hermanos, a alguien dando Con tristeza. no, es que, hijos, es que me duele el corazón. En otras palabras, está haciendo ¿qué?
mezquino. ¿Sí? Pero aquí dice que no lo dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Aquella persona que lo está dando, lo está poniendo de felicidad, con agradecimiento, contento, etcétera, hermanos. O sea que, bueno, a mí me pasó hace unas semanas que se me pasó y sí da vergüenza, sí da pena, pero deja tú, vean, no nomás porque diga la gente, porque Dios ve cómo es que nosotros nos preparamos cuando vamos a salir de viaje, pues te aseguras de traer tu dinero allí, te aseguras de que no se te olvide la tarjeta y en este caso los papeles, si voy a pasar una garita, que no se me olvide el celular y se prepara uno. ¿Y por qué aquí a mí me dio pena? Porque descuida uno a veces, se vuelve uno bien descuidado. Imagínate cuando uno se queda en la casa, siempre lo he visto así, Dios me ayude, yo no sé qué va a pasar más adelante conmigo en mi salud. Pero cuando uno pierde esto de venir a participar de la comunión, esto de venir a ofrendar, o sea, y qué triste, ¿verdad? Que digamos, sí, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, pero no me congrego, pero no participo de los actos, menos voy a mandar mi ofrenda. Y se siente uno, al menos yo lo miro porque me siento mal y me da tristeza que pues si voy y como en el restaurante, y si voy y hago esto y le debo aquí, debo acá, y en la iglesia también está uno bajando las responsabilidades de un acto de adoración, ¿verdad? Y quiero decir, sí, yo soy cristiana, cuando mejor cállate, no digas nada, mejor practícale más, púlete más. Así es. Entonces, hermanos, quedó claro estos dos puntos que vimos esta mañana, concerniente a la cena del Señor y concerniente también a la ofrenda, que es parte fundamental de la adoración. Si Dios permite, hermanos, la próxima semana estaremos viendo el último punto de la verdadera adoración a nuestro Dios, que es concerniente a la predicación, hermanos, a la predicación, ¿verdad? Entonces, preguntas, dudas que tengan, hermanos. ¿Quedó todo claro entonces? ¿Sí? Bueno, que el Señor les bendiga y gracias por su atención, hermanos. Amén.